Medidas de la desescalada que ha puesto en marcha nuestro queridísimo presidente Pedro Sánchez. Antes de comenzar, te invito a que vayas a mi canal y eches un vistazo al resto de vídeos que tengo hablando sobre la fase 0, la fase 1 y la fase 2. Y por cierto, muy bien explicados. Pero bueno, pasado este momento de publicidad, empezamos. En el ámbito laboral, ¿qué tiene esta fase 3? Protocolos de reincorporación presencial a las empresas para la actividad laboral, uso de EPIs u otras medidas de seguridad. Es decir, se empezará a trabajar de forma presencial, poco a poco y con medidas de seguridad. Yo, que soy informático, puedo trabajar desde casa y lo prefiero, pero ya me veo yendo a la oficina con guantes, mascarilla y con una careta de soldador. Seguimos. Personal. Establecimiento de medidas para la protección específica de grupos vulnerables puntuales en el desarrollo de las medidas de alivio. Contacto social para personas no vulnerables ni con patologías previas. Es decir, contacto social para las personas normales y sanas, un ejemplo de ello. Bueno, normal no lo sé, pero lo de sana sí lo cumplo. Y para los grupos vulnerables aún ciertas limitaciones. Velatorios para un número más amplio de personas con protocolos de distancia física y seguridad. Está bien que pongas estas medidas, Pedro Sánchez, porque gracias a tu gestión del coronavirus han muerto ya más de 20.000 personas. Entonces, por desgracia, van a hacer falta. Seguimos. Bodas para un número más amplio de asistentes. Aquel que se vaya a casar, felicitaciones. Aquel que se vaya a casar, pues va a poder casarse con invitados. Servicios sociales. Previsión de desescalada y revisión modelo de residencias de mayores. Básicamente que poco a poco se van a ir diluyendo las medidas que afectaban a esto, que eran las visitas de los familiares y demás. Pero, aquí hay algo que no aclaras. Yo, que estoy independizado, por ejemplo, y no vivo con mis padres, ¿voy a poder ir ya en esta fase a verles o todavía no? No se sabe. Ciencia e innovación. Seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación respetando distancia social de más de 2 metros y menos de 80 personas, garantizando el cumplimiento de protocolos de seguridad. Es decir, un límite de aforo y distancia de seguridad. Actividades de divulgación científico-técnica, talleres informativos con las restricciones necesarias. Lo mismo. Comercio minorista y actividades de prestación de servicios. Vamos a ver que esto es interesante. Pero un segundo que me estoy quedando seco. Se levanta la prohibición de utilización de las zonas comunes y zonas recreativas de los centros comerciales. Es decir, centros comerciales entiendo que vida normal, pero con limitación de aforo. Ahora veremos. Aforo limitado al 50%, la distancia de seguridad de 2 metros. Los mercados al aire libre, venta no sedentaria, es decir, mercadillos, alcanzarán un 50% de los puestos y con una distancia de seguridad. ¿Os estáis dando cuenta que esta es la última fase? Es decir, probablemente esto es lo que va a durar hasta que haya una vacuna. Muy probablemente. Es decir, va a haber limitación de aforo en todo. En centros comerciales, distancia de seguridad entre las personas y demás. Luego veremos si eso se cumple. Que conociéndonos, lo dudo. Hostelería, restaurantes y cafeterías. Para los locales se extenderá el aforo a la mitad, para que garantice la separación de los clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros. O sea que antes no podías estar de pie, sí o sí sentado, como cuando te castigaban en el colegio. En terrazas se limitarán al 50%, discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de 1/3. Aquí tengo varias cosas que comentar. Para aquellos que no lo sepáis, yo soy de Cantabria y vivo aquí en Cantabria. Y muchas de las zonas en las que hay discotecas, bares, aguantan ahora mismo a duras penas, dado que en los últimos años están sufriendo la hostia, porque desde 2008 la gente ya no sale tanto de fiesta, dado que nuestros hábitos han cambiado. Entonces esto va a ser un batacazo brutal. ¿Por qué? Porque si ya lo estaban pasando mal, aunque tú ya los dejes empezar a abrir, oye, les estás dejando abrir, pero con 1/3 de los clientes por hora. Es decir, si por hora antes ganaban 50 euros y no les valía, ahora les estás diciendo que igual ganan por hora 20. Eso lo que va a hacer es dos cosas. Una, que los bares y restaurantes tengan que subir la de Dios los precios para compensar esos gastos fijos que van a tener. Y dos, que va a haber muchos que como van a tener que subir el precio una burrada, la gente no va a ir porque uno, ya ha subido el precio respecto a cómo está ahora y dos, no nos engañemos, toda la sociedad española se va a empobrecer debido al coronavirus. Por lo tanto, el consumo va a bajar drásticamente. Es decir, va a haber muchos bares y restaurantes que van a quebrar. Y yo aquí en Cantabria, que veo que hay en muchos sitios, que hay discotecas y bares que aún aguantan, veo que esto es el acabose para ellos. Seguimos. Hoteles y alojamientos turísticos. Apertura de zonas comunes limitadas a la mitad del aforo, excepto en hostelería, restaurantes y cafeterías, que se aplica a la medida que os acabo de comentar. En agricultura no hay ninguna noticia. Seguimos en blanco. Actividades culturales y de ocio. Las actividades con 1/3 de aforo en fase 2 podrán pasar a la mitad del aforo en esta fase.
salas de arte con 1/3 del aforo, actos y espectáculos culturales con un máximo de 80 personas y 1/3 del aforo, y playas y el resto de sitios que os podáis imaginar con distancia de seguridad y en sitios cerrados con aforo. Es decir, esta es la nueva normalidad. Que esto se parece a la normalidad lo mismo que yo me parezco a un sapo. Bueno, igual me parezco yo más a un sapo. Seguimos. Deporte profesional y federado. Entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas. Medio. Es decir, te van a medir la intensidad desde el gobierno. A saber cómo se llevan a cabo todas estas medidas, porque hay algunas de ellas que son ambiguas de cojones. El gobierno, como siempre, intentará mantener, 1, su red clientelar y 2, establecer censura. Pero bueno, yo estoy aquí para contar lo que haga falta. Así que suscríbete, por cierto. Ahí dejo la publicidad subliminal para que os suscribáis, le deis like, compartes el vídeo y todo esto. Deporte no profesional. Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos similares a las actividades culturales. Aforo menos limitado, pero sigue siendo limitado. Espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados solo para practicar deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado. Partidos con un máximo de 1/3 del aforo. Limitaciones brutales todavía, como podéis ver. Lugares de culto religioso, pues aquí no pone nada, entiendo que por tanto sigue la limitación de la mitad del aforo, que como os he dicho no va a haber problema para las iglesias porque que yo sepa llevan años sin llenarse hasta la mitad. ¿Llenarse hasta la mitad está bien dicho? Sí, entiendo que sí, ¿no? Pero bueno. Movilidad urbana y periurbana, todos los servicios de transporte público al 100%. Movilidad terrestre de media y larga distancia, es decir, ferroviario y de autobús. Posible incremento de la ocupación de los vehículos, autobuses y trenes. Posible, ojo, quizás. Ya veremos, como veamos. Movilidad aérea no hay nada, ya os digo yo que la movilidad aérea va a estar restringida de cojones. Calculo que durante los próximos 2 meses no podamos viajar entre comunidades, hablo también de forma aérea, y después calculo que podamos viajar dentro de España, pero eso de viajar al extranjero, eso de irnos a la India de vacaciones, me huele a mí que se va a acabar durante un año, año y pico o hasta que haya la vacuna. Ojalá me equivoque. Y por último, transporte marítimo. Se elimina la limitación normativa de no embarcar pasajeros en los ferries en función de la evolución de los parámetros sanitarios. ¿Y qué queréis que os diga leyendo todas las medidas de la última fase? Que la nueva normalidad va a ser que las discotecas y los bares, la gran mayoría de ellos, van a quebrar o van a seguir cerrados, que va a haber limitación de aforo en todo, que muchas actividades todavía no se van a poder realizar, que muchos hoteles, por supuesto, estarán también cerrados y que todo, como los centros comerciales, va a tener limitación de aforo. Esta va a ser la nueva normalidad, probablemente hasta que haya una puta vacuna. O sea, que esto de normalidad, mis cojones. Y lo peor de todo es que no va a ser cosa de unos meses. Yo calculo que esto va a durar hasta el año que viene, señores. Hasta el año que viene. Y ya habremos pasado en total casi un año en esta situación. Y un año, para aquellos que no lo sepáis, es más del 1% de vuestra vida. Y dices, Javi, ¿para qué coño me das ese dato inútil? Para que sepáis que más del 1% del porcentaje de vuestra vida vais a tener limitaciones en vuestra libertad individual. Además graves, y lo que me da a mí es que el gobierno va a aprovechar estas circunstancias para cada vez más, 1, extender su red clientelar, ya haré un vídeo más concreto sobre esto, y 2, para establecer la censura. Y por supuesto para poner cada vez más medidas comunistas. Pero bueno, si quieres saber un poco más de esto, te invito a que vayas a mi canal, porque tengo vídeos hablando de todo, de la inflación, de la deuda pública, de las medidas del gobierno, de la crisis del coronavirus, de todo, así que vete y échale un vistazo. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, te tienes que suscribir sí o sí, así que ya sabes, le das a like y me comentas lo que te parece esto, si te parece bien, si te parece una barbarie o lo que sea, y comparte el vídeo a gente que conozcas, que no te cuesta nada. Ya que estamos, dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!